En el funeral de mi esposo, Arturo, mi codiciosa nuera, Valeria, hizo un escándalo diciendo, tiene lágrimas de cocodrilo, no debería llorar. Lo que la silenció fue el testamento. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad están viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. La iglesia estaba llena de flores, lirios y rosas, las favoritas de Arturo. Su dulce aroma flotaba en el aire, pero todo lo que yo podía oler era el amargo sabor del dolor. Mis manos temblaban mientras me sentaba en el primer banco, mirando el ataúd de mi esposo. 50 años juntos, se fueron así sin más. ¿Estás bien, mamá? Mi hija, Sofía, me apretó la mano, sus ojos enrojecidos por el llanto. Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué había que decir? Arturo se había ido, y ninguna palabra podría llenar el vacío que había dejado. Mi Arturo, mi roca durante medio siglo. La gente había estado llegando toda la mañana. Viejos amigos, colegas, vecinos, todos vestidos de negro, sus rostros solemnes mientras ofrecían sus condolencias. A algunos apenas los reconocía. Rostros del pasado con los que Arturo había mantenido contacto mientras yo me desvanecía en segundo plano, como suelen hacer las esposas. Vi a mi hijo, Miguel, entrar por la puerta lateral, con su esposa, Valeria, muy cerca de él. Mi corazón dio un vuelco al verlos. Miguel se parecía mucho a su padre, alto, con la misma mandíbula fuerte y ojos amables. Pero esos ojos estaban fríos hoy, distantes. Valeria lo guiaba con una mano en su espalda, su vestido negro de diseñador y su collar de perlas parecían más apropiados para una reunión de negocios que para un funeral. No habían visitado a Arturo en el hospital, ni una sola vez durante esas últimas semanas. Siempre demasiado ocupados, demasiadas excusas. Debería ir a saludar a tu hermano, le susurré a Sofía. Mamá, no. Ahora no. La voz de Sofía era tensa. Ella y Miguel no se hablaban desde hacía meses. No desde la discusión sobre el cuidado médico de Arturo. Valeria había insistido en que el hospicio era la mejor opción, mientras que Sofía quería probar un tratamiento experimental. Los hermanos habían trazado líneas de batalla, y yo estaba atrapada en el medio, viendo cómo mi esposo se desvanecía mientras mis hijos peleaban. El servicio comenzó. El pastor habló de la vida de Arturo, sus logros, su amor por su familia. Apenas escuché las palabras. Mi mente estaba llena de recuerdos. Nuestro día de bodas, el nacimiento de nuestros hijos, tardes tranquilas en el porche viendo la puesta de sol, tomados de la mano incluso después de décadas juntos. Luego llegó el momento de que la familia hablara. Sofía fue la primera, su voz quebrándose mientras compartía historias de su padre enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole con proyectos de ciencias, llevándola al altar. Miguel se negó a hablar. En cambio, se sentó rígidamente junto a Valeria, quien le susurraba al oído. Finalmente, fue mi turno. Mis piernas se sentían como plomo mientras me acercaba al podio. Miré el mar de rostros, algunos familiares, muchos no. Arturo era, comencé, mi voz se quebró. Arturo lo era todo para mí. Mi esposo, mi mejor amigo, mi compañero en todas las cosas. Las lágrimas fluían libremente ahora, y no traté de detenerlas. 50 años de amor merecían esas lágrimas. Tuvimos nuestras luchas, como cualquier pareja, continué. Pero siempre las enfrentamos juntos. Eso es el matrimonio, permanecer juntos en las buenas y en las malas. Por el rabillo del ojo, vi a Valeria inclinarse para susurrarle algo a la mujer a su lado. Sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa sarcástica. Traté de concentrarme en mis palabras, en honrar a Arturo, pero mi voz vaciló. Lo extrañaré todos los días por el resto de mi vida, logré decir antes de que las lágrimas me abrumaran. Mientras regresaba a mi asiento, lo escuché. La voz de Valeria, no un susurro, lo suficientemente alta para que los que nos rodeaban la escucharan. Mira esas lágrimas de cocodrilo. Ni siquiera debería estar llorando. Todo el mundo sabe que estaban prácticamente separados. Las palabras me golpearon como un golpe físico.
Me quedé inmóvil a mitad de camino, incapaz de respirar, incapaz de moverme. Jadeos ondularon entre la concurrencia. Sofía se levantó a medias de su asiento, la furia en su rostro. «¿Cómo te atreves?», murmuró alguien. Pero fue la reacción de Miguel lo que más me dolió. No me defendió. No contradijo a su esposa. Simplemente apartó la mirada, su rostro enrojecido por la vergüenza. No por el comportamiento de Valeria, sino por mí. De alguna manera, regresé a mi asiento, mi cuerpo entero entumecido. 50 años de matrimonio, reducidos a chismes y mentiras en el funeral de mi esposo. Y mi propio hijo, sentado en silencio mientras su esposa destrozaba mi dolor. El resto del servicio transcurrió en una niebla. No escuché las oraciones finales ni los anuncios sobre la recepción. Solo sentía las miradas, los susurros, el juicio. Mientras salíamos de la iglesia, Valeria caminaba delante con Miguel, con la cabeza en alto. Se giró una vez para mirarme, el triunfo brillando en sus ojos. Pero había una cosa más que soportar, algo que ni Valeria ni Miguel sabían que se avecinaba. El testamento de Arturo se leería inmediatamente después del servicio a su solicitud específica, y a pesar de la humillación que me quemaba el pecho, no pude evitar sentir un destello de algo más mientras veía a Valeria pavonearse por delante. Arturo siempre había sido un planificador meticuloso, y había visto a través de Valeria mucho antes que yo. La primera vez que conocí a Valeria, las alarmas sonaron en mi cabeza. Era encantadora, demasiado encantadora. Su risa era forzada, su interés en nuestra historia familiar demasiado ansioso. Arturo me apretó la mano debajo de la mesa esa noche. Una señal silenciosa que habíamos desarrollado durante décadas. Él también lo sintió. Ella solo está tratando de impresionarnos, había insistido Miguel más tarde cuando con cautela expresé mis preocupaciones. Él tenía 38 años entonces, comenzando a preocuparse de que nunca encontraría a alguien. Valeria era hermosa, inteligente y aparentemente enamorada de él. ¿Quién era yo para interponerme en la felicidad de mi hijo? La boda fue suntuosa, mucho más elaborada de lo que Miguel jamás había querido, pero Valeria había insistido, y de alguna manera mi hijo, práctico y ahorrativo, accedió a gastar casi todos sus ahorros en el evento. Arturo y yo contribuimos con lo que pudimos, aunque Valeria dejó claro que nuestra ofrenda era inadecuada. Tus padres realmente no entienden la importancia de las apariencias, ¿verdad?, la oí decirle a Miguel durante la recepción. Es dulce, a la antigua usanza. Los cambios en Miguel fueron sutiles al principio. Llamaba con menos frecuencia. Las cenas familiares pasaron a ser mensuales, luego trimestrales. Cuando visitaban, Valeria siempre tenía una razón para acortar la noche. Miguel necesita descansar. Ha estado trabajando muy duro, decía ella. Aunque los ojos de mi hijo mostraban que quería quedarse. Luego vinieron las excusas, cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas, aniversarios olvidados, siempre con profusas disculpas, siempre con promesas de compensarlo la próxima vez. Y esa próxima vez rara vez llegaba. Cuando Sofía dio a luz a su primer hijo, Miguel y Valeria llegaron 3 días tarde. Tuvimos un evento de caridad, explicó Valeria, sin molestarse en ocultar su desinterés por su nueva sobrina. Ya sabes lo importantes que son estas conexiones para la carrera de Miguel. Los eventos de caridad, las cenas de negocios, las oportunidades de networking, todo parecía coincidir con las reuniones familiares. Valeria se aseguraba de que el calendario de Miguel estuviera perpetuamente lleno, dejando poco tiempo para visitas o llamadas telefónicas. Luego vinieron los comentarios, como veneno goteando lentamente en el oído de Miguel. Tus padres son tan anticuados, decía ella a mi alcance. Tienen buenas intenciones, pero simplemente no entienden cómo funciona el mundo ahora. Oh, es dulce como tu mamá todavía cree que necesita cuidarte. Algunas madres simplemente no pueden soltar, ¿verdad? Y lo peor de todo, siempre me hacen sentir que no soy lo suficientemente buena para ti, como si nadie fuera lo suficientemente bueno para su precioso hijo. Miguel nos defendía débilmente al principio, luego ni siquiera eso. Era más fácil estar de acuerdo para mantener la paz con su esposa.
El verdadero punto de inflexión llegó cuando a Arturo le diagnosticaron cáncer hace 3 años. Los médicos eran optimistas. Lo habían detectado a tiempo. Pero el tratamiento sería agresivo, caro. Deberíamos discutir las opciones de cuidado, dijo Valeria durante una tensa reunión familiar. Estos tratamientos agotarán sus ahorros para la jubilación. ¿Y para qué, unos pocos años más? Incluso Miguel pareció sorprendido por su crueldad. Pero Valeria rápidamente dio marcha atrás, con lágrimas en los ojos. Solo estoy preocupada por ustedes dos, dijo, apretándome la mano con sus dedos perfectamente arreglados. Quiero lo mejor, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. De alguna manera, convirtió su crueldad en preocupación. Y Miguel, desesperado por creer que su esposa no estaba calculando la carga financiera de mantener a su padre con vida, aceptó su explicación. Cuando Arturo se recuperó después de la primera ronda de tratamiento, pude ver la decepción en los ojos de Valeria. Había estado contando con su enfermedad para tener acceso a nuestros ahorros, por modestos que fueran. Las preguntas comenzaron poco después. ¿Habíamos actualizado nuestro testamento? ¿La casa estaba pagada? ¿Y el seguro de vida? Todo preguntado con una estudiada naturalidad, como si simplemente estuviera mostrando interés en nuestro bienestar. Arturo lo vio todo. Una noche, después de otra tensa cena familiar en la que Valeria nos había interrogado sobre nuestras finanzas, él me tomó de la mano y me llevó a su estudio. Necesito hacer algunos cambios, dijo en voz baja, sacando una carpeta de documentos legales. He estado pensando en esto por un tiempo. Asentí, comprendiendo de inmediato. A Miguel no le gustará, suspiró Arturo, pareciendo de repente más viejo de sus 73 años. Miguel no está pensando con claridad. No lo ha estado por años, pero algún día verá la verdad. Y cuando lo haga, debemos asegurarnos de que esté protegido. El niño que criamos todavía está ahí, Isabel. Solo está perdido ahora. Durante los meses siguientes, Arturo se reunió con nuestro abogado varias veces. Nunca me dijo los detalles, solo que estaba poniendo las cosas en orden. Cuando el cáncer regresó el año pasado, más agresivo que antes, él parecía casi en paz con ello. Prométeme algo, dijo una noche mientras yo estaba sentada junto a su cama de hospital. Prométeme que no les dirás sobre los cambios en el testamento hasta después de que me haya ido. Valeria solo intentará que Miguel lo impugne. Arturo, no hables así. Vas a vencer esto de nuevo. Él sonrió, pero ambos sabíamos que no. El tratamiento no estaba funcionando esta vez. Prométemelo, Isabel. Lo prometí. Y mantuve esa promesa durante los horribles meses finales, a través de los cuidados paliativos, a través de la dolorosa y prolongada despedida. La mantuve cuando Valeria dejó de visitarnos por completo, alegando que la vista de Arturo en una cama de hospital era demasiado perturbadora. La mantuve cuando Miguel vino solo, torpe y culpable, incapaz de mirarme a los ojos. La mantuve en el funeral, incluso cuando las crueles palabras de Valeria me destrozaron el dolor. La mantuve mientras conducíamos a la oficina del abogado, donde los últimos deseos de Arturo finalmente serían revelados. Valeria estaba sentada frente a mí ahora, la impaciencia grabada en su rostro mientras esperábamos a que el abogado preparara los documentos. No dejaba de mirar su reloj, como si tuviera un lugar más importante al que ir. Esperemos que esto no tarde demasiado, le susurró a Miguel. Tenemos que empezar a averiguar qué hacer con la casa. El mercado está en auge ahora mismo. Miguel asintió distraídamente, pero capté un destello de incomodidad en sus ojos. Una pequeña parte de él todavía era el niño que Arturo y yo habíamos criado, el hijo amable y considerado que había sido borrado gradualmente por años de influencia de Valeria. El abogado entró con los documentos en la mano y Valeria se enderezó, su expresión cambiando a una de solemnidad apropiada. Sofía se sentó a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa. Antes de que empecemos, dijo el abogado, el señor Holloway dejó instrucciones específicas. Hay una carta que debe leerse primero. Me entregó un sobre, mi nombre escrito con la letra familiar de Arturo.
Él pidió que usted la leyera en voz alta, señora Holloway. Mis manos temblaron al abrirlo, preguntándome qué últimas palabras nos había dejado mi esposo, y qué bomba estaba a punto de caer. Mis manos temblaron mientras desdoblaba la carta de Arturo. El papel se sentía gastado, como si lo hubiera escrito y reescrito muchas veces antes de encontrar las palabras adecuadas. Me aclaré la garganta y comencé a leer. Mi queridísima familia, si están leyendo esto, he pasado a lo que sea que venga después. No estén tristes por mucho tiempo. Todos sabíamos que este día llegaría, y he hecho las paces con ello. Antes de que el señor Donovan lea los detalles legales de mi testamento, quiero explicar mis decisiones. A lo largo de mi vida, he tratado de hacer lo correcto, no lo fácil. Este último acto no es diferente. Tabitha, mi amor, me diste 50 años hermosos. Estuviste a mi lado a través del éxito y el fracaso, a través de la salud y la enfermedad. Fuiste mi ancla cuando el mundo parecía estar fuera de control. Todo lo que soy, todo lo que logré, se lo debo a tu apoyo inquebrantable. Miguel, hijo, he observado con el corazón encogido cómo te has alejado de los valores que tu madre y yo tratamos de inculcarte. No te culpo. Todos nos perdemos a veces. Espero que algún día recuerdes quién eres realmente. Sofía, mi niña, gracias por tu fuerza, especialmente durante mi enfermedad. Tu madre necesitará esa fuerza en los días venideros. He tomado decisiones en este testamento que pueden sorprender a algunos de ustedes. No fueron hechas con ira o rencor, sino con ojos claros y un corazón pleno. He construido algo a lo largo de mi vida, y quiero asegurarme de que sirva al propósito correcto después de que me haya ido. Con amor siempre, papá. Doblé la carta, mi vista borrosa por las lágrimas. La sala estaba en silencio, excepto por el golpeteo impaciente del dedo de Valeria contra la pulida mesa de conferencias. El señor Donovan, abogado de Arturo durante más de 30 años, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Ahora, a la lectura formal del último testamento y últimas voluntades de James Edward Holloway. Valeria se enderezó en su silla, una sonrisa asomaba en las comisuras de su boca. Estiró la mano hacia la de Miguel, apretándola con anticipación. A mi esposa, Isabel Ana Holloway, le dejo nuestra casa familiar en el número 1423 de la calle Maple, libre de hipotecas o gravámenes, junto con un estipendio mensual de 4.000 euros por el resto de su vida natural. Asentí, habiendo esperado esto. Nuestro hogar no era grande, pero era nuestro, lleno de 50 años de recuerdos. A mi hija, Sofía Clara Holloway Jensen, le dejo la suma de 100.000 euros y mi colección de libros de primera edición, que ella siempre ha admirado. Sofía jadeó suavemente a mi lado. Los libros eran valiosos, tanto monetaria como sentimentalmente. A mi hijo, Miguel Santiago Holloway, continuó el señor Donovan. Le dejo la suma de 10.000 euros. La cabeza de Valeria se levantó bruscamente, su sonrisa desapareciendo. Eso es todo, siseó. Miguel se quedó inmóvil, con la confusión grabada en su rostro. El señor Donovan levantó una mano, indicando que no había terminado. Sin embargo, he establecido un fondo fiduciario por la cantidad de 250.000 euros para mi nieto, Mateo Miguel Holloway, para ser utilizado exclusivamente para su educación y bienestar. ¿Qué significa, exclusivamente?, exigió Valeria. Significa, explicó pacientemente el señor Donovan, que los fondos solo pueden ser accedidos para gastos directamente relacionados con la educación, la atención médica y las necesidades básicas de Mateo. La señora Holloway y yo somos nombrados cofideicomisarios. Vi cómo el rostro de Valeria se enrojecía de ira. Ella había estado contando con una herencia sustancial, dinero que ella pudiera controlar. En cambio, Arturo se había asegurado de que nuestro nieto fuera cuidado, pero de una manera que Valeria no pudiera explotar. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó el señor Donovan, incluyendo mis inversiones, cuentas de jubilación y los ingresos de mi póliza de seguro de vida, los dejo a la Fundación James y Tabitha Holloway, que he establecido para apoyar la investigación médica para el tratamiento del cáncer pediátrico. Valeria se puso de pie de un salto. Esto es ridículo.
Debe haber algún error. Se volvió hacia Miguel. Di algo. Esto no puede ser legal. Miguel parecía aturdido, como si le hubieran abofeteado. Papá dejó casi todo a la caridad. El señor Donovan asintió. El señor Holloway fue bastante específico sobre sus deseos. La fundación fue algo que él y la señora Holloway discutieron durante años, desde que su hermana Elena falleció de leucemia. Elena, nuestra primogénita, la hija que perdimos cuando solo tenía 7 años. El dolor se había amortiguado con las décadas, pero nunca desaparecía por completo. Arturo y yo a menudo habíamos hablado de hacer algo significativo en su memoria. Pero no tenía idea de que él realmente lo hubiera llevado a cabo. Esto es indignante, farfulló Valeria. Lo impugnaremos. Miguel es su hijo. Se merece su parte justa. Señora Holloway, dijo el señor Donovan con calma. Debo informarle que el señor Holloway anticipó un desafío a su testamento. Dejó una extensa documentación explicando sus decisiones, incluidos registros detallados de la asistencia financiera ya proporcionada a Miguel a lo largo de los años, por un total de más de 300.000 euros. Impugnar el testamento haría públicos estos registros. El rostro de Miguel palideció. Los préstamos que había pedido a lo largo de los años, dinero para empresas que nunca se materializaron, para el pago inicial de la casa que Valeria insistía que necesitaban, para el coche de lujo que ella afirmaba que era esencial para dar la impresión correcta. Arturo nunca había pedido el reembolso, pero aparentemente había mantenido registros meticulosos. No puede hacer esto, susurró Valeria, pero su voz carecía de convicción. No es justo. Es perfectamente legal, respondió el señor Donovan. Y en mi opinión profesional, sería imprudente impugnarlo. Sofía se inclinó y me apretó la mano. Yo le devolví el apretón, agradecida por su apoyo. No había sabido de esta parte del plan de Arturo, pero no me sorprendió. Él siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La reunión concluyó poco después con Valeria saliendo sin decir una palabra. Miguel se quedó, luciendo perdido. Mamá, dijo, con voz pequeña. No sabía lo de la fundación, lo de Elena. Hay mucho que no sabes, Miguel, respondí suavemente. Pero tal vez ahora empieces a hacer las preguntas correctas. Asintió lentamente, luego siguió a su esposa por la puerta. Mientras Sofía y yo recogíamos nuestras cosas, el señor Donovan me entregó un pequeño sobre. Una cosa más, dijo. Arturo me pidió que le diera esto en privado. Dentro había una sola llave y una nota con la letra de Arturo, para cuando estés lista. Con todo mi amor, Arturo. La mañana después de la lectura del testamento, estaba en mi cocina haciendo café mecánicamente. Apenas había dormido, mi mente reviviendo la indignación de Valeria, la confusión de Miguel y la misteriosa llave que ahora reposaba en mi encimera. ¿Qué había planeado Arturo que yo no supiera? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Mamá, ¿has visto lo que publicó Valeria? Se me cayó el estómago. No. ¿Qué ahora? Está en Facebook diciendo a todo el mundo que tú y papá lo manipularon para cambiar su testamento cuando estaba enfermo. Está diciendo que ambos se aprovecharon de su estado debilitado para castigar a Miguel. Me desplomé en una silla de la cocina, de repente exhausta. Eso es absurdo. Arturo estuvo completamente lúcido hasta el final. Lo sé y tú lo sabes, dijo Sofía, su voz tensa de ira. Pero ella se está pintando a sí misma y a Miguel como víctimas. Incluso ha etiquetado a familiares y amigos en común. Cerré los ojos, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. Que se desahogue. La gente que realmente conocía a tu padre no lo creerá. Pero el daño ya se estaba extendiendo. En cuestión de horas, mi teléfono zumbaba con mensajes de texto y llamadas de parientes y conocidos. Algunos ofrecían apoyo, otros cuestionaban las decisiones de Arturo. Algunos incluso sugirieron que hiciera lo correcto y compartiera la herencia con Miguel. Como si fuera una señal, sonó el timbre. A través de la mirilla,
vi a Miguel de pie en mi porche, solo. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras. Dudé, luego abrí la puerta. Mamá, dijo, con voz apagada. Necesitamos hablar. Lo dejé entrar, indicándole el salón. Se sentó en el borde del sofá, luciendo incómodo en la casa de su infancia. Valeria quiere que impugne el testamento, soltó. Dice que papá no estaba pensando con claridad debido a la medicación. Dice que podemos probar que estaba siendo manipulado. Por mí, ¿quieres decir? Mi voz era monótona. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Yo no dije eso. Pero ella sí. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscente de Arturo que mi corazón se encogió. Ella está molesta. Contábamos con la herencia para pagar algunas deudas. ¿Qué tipo de deudas, Miguel? Él apartó la mirada. Valeria tiene gustos caros, y sus negocios no han tenido tanto éxito como ella afirma. ¿Así que se casó contigo esperando que el dinero de tu padre resolviera sus problemas? Eso no es justo, mamá. ¿No es justo? ¿Cuándo fue la última vez que mostró algún interés genuino en tu padre, en mí? ¿En esta familia? Él no respondió, lo que fue una respuesta suficiente. Tu padre te amaba, Miguel. Pero no era ciego. Vio lo que estaba pasando. Como Valeria te estaba aislando. Como ella siempre estaba buscando dinero. Papá podría haberme hablado si estaba preocupado, argumentó Miguel débilmente. ¿Hubieras escuchado?, le desafié. ¿O le habrías contado todo a Valeria, quien te habría convencido de que solo estábamos siendo difíciles, como de costumbre? Su silencio confirmó lo que ya sabía. Si impugnas el testamento, dije en voz baja, perderás y destruirás cualquier relación que nos quede. ¿Es eso lo que quieres? No, susurró. Pero no sé qué hacer. Valeria está furiosa. Dice que tengo que elegir entre ella y tú. Mi corazón se rompió por mi hijo, atrapado en un matrimonio construido sobre la manipulación y el control. Eso no es amor, Miguel. Eso es posesión. Se levantó abruptamente. Debería irme. Solo necesitaba verte. Miguel, le llamé mientras llegaba a la puerta. Tu padre te dejó algo. Algo que no está en el testamento. Se giró, confundido. ¿Qué? Una oportunidad para recordar quién eres realmente. Después de que se fue, me senté sola en la casa tranquila. Los recuerdos de Arturo me rodeaban. Su sillón favorito, todavía con la impresión de su cuerpo. La colección de trenes en miniatura en la que había estado trabajando. Las fotos familiares que narraban nuestra vida juntos. Recogí la misteriosa llave de nuevo, dándole vueltas en mis manos. ¿Qué me había dejado Arturo para que lo encontrara? Esa noche, mientras ordenaba una pila de tarjetas de pésame, el timbre volvió a sonar. Esta vez, era Valeria, perfectamente arreglada con un traje caro, su rostro una máscara de preocupación estudiada. Isabel, dijo, su voz dulcemente almibarada. Pensé que deberíamos hablar, de mujer a mujer. Casi le cierro la puerta en la cara, pero la curiosidad me pudo. Me hice a un lado, dejándola entrar. Ella miró alrededor del salón, evaluando todo con ojo crítico. Esta casa tiene mucho potencial. Con las renovaciones adecuadas, podría ser bastante valiosa. No está en venta, dije rotundamente. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto que no, pero seamos prácticos. Este lugar es demasiado grande para ti sola, y mantenerlo será caro. Me las arreglaré. Se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas elegantemente. Seré directa. Miguel merece su parte justa de la herencia de su padre. Arturo no estaba pensando con claridad cuando hizo esos cambios. Si accedes a impugnar el testamento con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Todos queriendo decir tú, dije. Su sonrisa se tensó. Esta fundación es una idea encantadora,
pero la caridad empieza por casa, ¿no crees? Miguel es el hijo de Arturo, su único hijo. Arturo sabía exactamente lo que hacía, respondí. ¿Y tú también, Valeria? Nunca te ha importado esta familia. Solo te ha importado lo que pudieras obtener de nosotros. Su fachada se agrietó por un momento. Nunca te he caído bien. Has envenenado a Miguel contra mí desde el principio. No, Valeria, eso lo has hecho tú sola. Se levantó, alisándose la falda. Bien, haz lo que quieras. Pero recuerda esto, Miguel me elegirá a mí. Siempre lo hace. Y cuando lo haga, estarás completamente sola. Después de que se fue, me senté en el sillón de Arturo, sintiendo el peso de su amenaza. ¿Tenía razón? ¿Elegiría Miguel a ella como tantas veces antes? La idea de perder a mi hijo por completo me oprimía el pecho. Esa noche, soñé con Arturo. Éramos jóvenes de nuevo, caminando por la playa donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Confía en mí, dijo el Arturo de mi sueño, sonriendo esa sonrisa familiar. Todo estará bien. Desperté con lágrimas en la cara, pero también con una sensación de paz. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la fuerza que Arturo siempre había visto en mí. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Miguel. Valeria quiere que nos mudemos fuera del estado. Dice que ya no hay nada para nosotros aquí. Mi corazón se hundió. Así que este era su plan, alejar físicamente a Miguel de cualquier influencia que yo aún pudiera tener sobre él, para completar el aislamiento que había estado construyendo durante años. Miré el teléfono, sin saber cómo responder. Entonces, mis ojos se posaron en la misteriosa llave que Arturo me había dejado. Era hora de descubrir qué había desbloqueado. En el armario de nuestro dormitorio, detrás de los trajes de Arturo, había una pequeña caja fuerte a la que nunca había prestado mucha atención. Arturo guardaba papeles importantes allí, pero yo siempre le había dejado ese tipo de cosas a él. Con dedos temblorosos, inserté la llave en la cerradura. Dentro había un sobre de Manila con mi nombre. Y al abrirlo, finalmente entendí el último regalo de Arturo para mí y para Miguel. Era evidencia. Evidencia condenatoria que cambiaría todo. Con manos temblorosas, extendí el contenido del sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde nuestra familia había compartido comidas, celebrado cumpleaños, jugado juegos de mesa en los domingos lluviosos. Ahora, contenía la prueba del engaño de Valeria. Extractos bancarios que mostraban grandes retiros de las cuentas de Miguel transferidos a cuentas únicamente a nombre de Valeria. Extractos de tarjetas de crédito que revelaban compras de artículos de lujo mientras ella afirmaba que estaban luchando financieramente. Capturas de pantalla de mensajes privados entre Valeria y sus amigas, burlándose de nuestra familia, llamando a Arturo y a mí, cajeros automáticos andantes, discutiendo cómo planeaba cobrar una vez que Arturo falleciera. Lo más condenatorio de todo era una carta de consulta de un abogado de divorcios fechada solo 3 meses antes. Valeria había estado planeando dejar a Miguel después de asegurar lo que ella creía que sería su sustancial herencia. Me senté pesadamente en una silla, mi corazón roto por mi hijo. ¿Cómo se lo diría? ¿Debería decírselo? Arturo me había dejado esta evidencia, pero usarla devastaría a Miguel. Sin embargo, ocultarla podría condenarlo a años más de manipulación de Valeria. Antes de que pudiera decidir, el timbre volvió a sonar. Recogí rápidamente los papeles, volviéndolos al sobre antes de responder. Era Miguel, luciendo incluso peor que antes. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada. Mamá, dijo, con voz ronca. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, notando la pequeña maleta a su lado. ¿Qué pasó? Entró en el salón, desplomándose en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Valeria y yo tuvimos una pelea. Una muy fea. Me senté a su lado, esperando. Ella quiere que rompa lazos contigo por completo. Dice, o la eliges a ella o me eliges a mí. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Y cuando no estuve de acuerdo de inmediato,
Ella dijo algunas cosas. ¿Qué cosas, Miguel? Levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Que nunca amó realmente a papá, que solo estaba esperando que él muriera para poder obtener el dinero. Que tú y yo no éramos más que peldaños para el estilo de vida que ella merece. Tomé una respiración lenta y cuidadosa. ¿Y qué dijiste? Me fui. Señaló la maleta. Solo agarré algo de ropa y salí. No sabía a dónde más ir. A pesar de todo, mi corazón se hinchó con una cautelosa esperanza. Esta era la primera vez en años que Miguel me elegía a mí en lugar de a Valeria. Pero sabía que no era tan simple. Valeria no lo dejaría ir sin luchar. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le dije. Asintió, luego notó el sobre que había dejado en la mesa de café. ¿Qué es eso? Dudé. ¿Era el momento adecuado? ¿Lo alejaría de nuevo? Pero al mirar a mi hijo, viéndolo de verdad por primera vez en años, vulnerable y herido, supe que tenía que confiarle la verdad. Tu padre me dejó esto, dije, abriendo el sobre. Creo que quería que lo usara si fuera necesario. En silencio, le entregué los documentos. Observé su rostro mientras los leía, sorpresa, incredulidad, ira y, finalmente, una profunda y abrumadora tristeza. ¿Cómo obtuvo esto papá?, susurró. No lo sé. Nunca me habló de nada de esto. Miguel dejó los papeles con cuidado, como si pudieran quemarlo. Todo este tiempo, dijo, su voz quebrándose. Todo este tiempo, la defendí. La elegí a ella por encima de ti y de papá. Le creí cuando dijo que estaban tratando de controlarme, que no querían que fuera feliz. Ella fue muy convincente, dije suavemente. Eso no es excusa. Se levantó de repente, paseando por la habitación. Debería haberlo visto. Debería haber sabido quién era ella realmente. Miguel, no. Mamá, estaba ciego. Voluntariamente ciego. Y los lastimé a ti y a papá por ello. Me acerqué a él, tomando sus manos en las mías. Eran tan parecidas a las manos de Arturo, fuertes, capaces. Tu padre nunca dejó de amarte. Tampoco yo. Sus hombros se encogieron. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Porque eso es lo que hacen los padres. Le apreté las manos. Y porque sé que el verdadero tú todavía está ahí. El niño que tu padre y yo criamos, amable, considerado, honesto. Valeria no lo destruyó. Solo lo enterró por un tiempo. Miguel me abrazó, algo que no había hecho en años. Por un momento, simplemente nos quedamos allí, madre e hijo, comenzando el largo proceso de curación. Esa noche, después de que Miguel se instalara en su antigua habitación, me senté en el sillón de Arturo, sintiendo su presencia a mi alrededor. Lo sabías, ¿verdad?, susurré a la habitación vacía. Sabías que ella llegaría demasiado lejos eventualmente. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, Miguel y yo comenzamos la difícil conversación sobre lo que vendría después. Él estaba decidido a solicitar el divorcio, pero preocupado por Mateo. Valeria intentará usarlo como palanca, dijo. Ya amenazó con limitar mi acceso si no hago lo que ella quiere. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, ¿has visto Facebook?, preguntó sin preámbulos. Valeria está publicando cosas horribles sobre Miguel ahora, afirmando que la abandonó a ella y a Mateo. Les está diciendo a todos que está mentalmente inestable, que necesita ayuda. El rostro de Miguel se endureció mientras le transmitía el mensaje de Sofía. Eso es todo, dijo. No voy a dejar que ella controle la narrativa por más tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Observé cómo mi hijo, que había sido tan pasivo durante tanto tiempo, finalmente tomó una postura. He guardado silencio demasiado tiempo, leyó en voz alta mientras escribía. Por respeto a mi difunto padre y a mi familia. He dejado que los rumores y las acusaciones queden sin respuesta.
pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. La verdad es que mi matrimonio se ha construido sobre el engaño y la manipulación. Mi esposa se casó conmigo por interés económico, no por amor. Mis padres vieron lo que yo me negué a ver. Papá, si estás mirando, finalmente entiendo lo que intentabas decirme. Lamento haber tardado tanto. Presionó, publicar, luego me miró. No es suficiente, pero es un comienzo. En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, amigos expresando apoyo, familiares ofreciendo ayuda y, por supuesto, una serie de mensajes de texto furiosos de Valeria. Está amenazando con llevarse a Mateo y mudarse fuera del estado, dijo Miguel, con la voz tensa por la preocupación. Dice que nunca volveré a verlo. Pensé en la evidencia en el sobre, la mala conducta financiera, el divorcio planeado, los mensajes privados que revelaban el verdadero carácter de Valeria. Arturo nos había proporcionado todo lo que necesitábamos. Ella no se llevará a Mateo a ninguna parte, dije con renovada determinación. Tu padre se aseguró de eso. Miguel me miró, un destello de esperanza en sus ojos por primera vez en días. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Arturo Joyoguay siempre estuvo 3 pasos por delante de todos los demás, respondí, buscando el sobre, y nos dejó una hoja de ruta para lidiar con Valeria. Mientras exponía el plan que Arturo había puesto en marcha antes de su muerte, sentí un calor que se extendía por mí. Mi esposo se había ido, pero su amor y protección nos rodeaban todavía. Él había sabido que este día llegaría, y se había preparado para ello con su característica minuciosidad. Por primera vez desde el diagnóstico de Arturo, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba. Nos esperaba un largo camino, pero lo recorreríamos juntos, madre e hijo, con la sabiduría de Arturo guiándonos. Valeria nos había subestimado a todos. A Arturo con su tranquila previsión, a mí con mi paciente fortaleza, y a Miguel, cuyo verdadero carácter finalmente estaba resurgiendo de las sombras. Su reinado de manipulación había terminado. Esa noche, mientras Miguel y yo estábamos sentados mirando viejos álbumes familiares, mi teléfono sonó con un mensaje del señor Donovan. Documentos presentados según las instrucciones de Arturo. Fecha de la audiencia de custodia fijada. Valeria ha sido notificada. Miguel y yo intercambiamos una mirada de cauteloso optimismo. La batalla no había terminado, pero por primera vez, la estábamos librando juntos. Un año después del funeral de Arturo, estaba en nuestro patio trasero, observando a Mateo perseguir una mariposa por el césped recién cortado. Mi nieto había cumplido 8 años el mes pasado, celebrando con una fiesta que reunió a nuestra familia recién sanada. Miguel asaba hamburguesas en la parrilla que Arturo tanto había amado, mientras Sofía arreglaba una bandeja de fruta fresca cerca. Los últimos 12 meses habían sido desafiantes, pero transformadores. Valeria no se había rendido fácilmente. Había luchado el divorcio con una ferocidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, difundiendo mentiras sobre la salud mental de Miguel, alegando dificultades financieras, incluso intentando poner a Mateo en contra de su padre. Pero la evidencia de Arturo había sido decisiva. Los registros financieros que mostraban el engaño de Valeria, la consulta con el abogado de divorcios, los mensajes condenatorios que discutían sus planes de dejar a Miguel después de asegurar su herencia. Pintaban una imagen clara de una mujer calculadora que se había casado por dinero, no por amor. El juez le había otorgado a Miguel la custodia principal, concediéndole a Valeria visitas supervisadas hasta que completara el asesoramiento. Poco después, ella se había ido del estado, mudándose a California con un nuevo novio. Sus visitas con Mateo se habían vuelto cada vez menos frecuentes. Mamá, llamó Miguel desde la parrilla. Estás ya casi están. Asentí, sonriendo mientras él volteaba una hamburguesa con la misma habilidad con la que Arturo le había enseñado. Mi hijo había cambiado tanto en el último año, desprendiéndose de la coraza pasiva que había desarrollado durante su matrimonio con Valeria. El verdadero Miguel, pensativo, amable, seguro de sí mismo, finalmente había resurgido. Se había mudado a una casa pequeña a solo 3 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera caminar hasta mi casa después de la escuela. Nuestra relación se había sanado lentamente, dolorosamente a veces,
mientras navegábamos por décadas de sentimientos heridos y malentendidos, pero habíamos perseverado, tal como Arturo hubiera querido. Abuela, mira, llamó Mateo, sosteniendo una oruga que había descubierto. ¿Podemos ponerla en un frasco y ver cómo se convierte en mariposa? Por supuesto, cariño, respondí. A tu abuelo le habría encantado eso. Siempre tenía frascos de criaturas interesantes cuando tu papá era pequeño. Mateo sonrió, revelando un diente frontal que le faltaba. Papá dijo que el abuelo Arturo lo sabía todo sobre la naturaleza. Sabía bastante, acepté, sintiendo el familiar dolor que me invadía cada vez que se mencionaba a Arturo. El dolor se había suavizado con el tiempo, transformándose de una punzada aguda a un dolor suave, como una vieja lesión que se inflama con el frío. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban un juego de mesa en el patio, Miguel me ayudó a limpiar los platos. Trabajamos en un cómodo silencio hasta que él habló. Encontré algo ayer revisando unas viejas cajas en el garaje. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno de cuero gastado. Creo que es el diario de papá. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Arturo había llevado ese cuaderno a todas partes durante el último año de su vida, anotando pensamientos y observaciones. Había asumido que estaba perdido. ¿Lo has leído?, pregunté. Miguel negó con la cabeza. No me pareció bien sin ti. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el diario entre nosotros. Con dedos temblorosos, abrí la primera página fechada poco después del diagnóstico de Arturo. He estado pensando en el legado, había escrito Arturo con su familiar letra inclinada. No el dinero o la propiedad. Esas son solo cosas. El verdadero legado son los valores que transmitimos, las lecciones que enseñamos, el amor que compartimos que continúa después de que nos hemos ido. Leí en voz alta, mi voz suave. Miguel escuchó atentamente, ocasionalmente secándose una lágrima. Página tras página revelaban los pensamientos de Arturo durante sus últimos meses. Sus preocupaciones por Miguel, su orgullo por Sofía, su amor imperecedero por mí, y su cuidadosa planificación para protegernos a todos después de su partida. Cerca del final del diario, una entrada destacaba. Isabel cree que estoy siendo demasiado duro con el testamento. Ella cree que Miguel eventualmente verá a través de Valeria sin mi intervención. Quizás tenga razón. Suele tenerla en estas cosas. Pero no puedo dejarlo al azar. He visto el dolor en los ojos de mi hijo, la forma en que está dividido entre las demandas de su esposa y su amor por su familia. Tengo que darle un camino claro de regreso a nosotros, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles ahora. Tengo que confiar en que el joven que Isabel y yo criamos todavía está ahí, luchando por salir. Y cuando se libere, estaremos esperando con los brazos abiertos, listos para darle la bienvenida a casa. Los hombros de Miguel se sacudieron con sollozos silenciosos. Él lo sabía, susurró. Sabía que estaba atrapado, y encontró una manera de liberarme. Extendí la mano por la mesa y le tomé la mano. Tu padre siempre vio más de lo que dejaba ver. Creía en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre el patio trasero donde Arturo y yo habíamos pasado innumerables tardes de verano, me senté sola en el columpio del porche que él había construido hace décadas. El diario reposaba en mi regazo, abierto en la última entrada, fechada solo 3 días antes de su muerte. Mi querida Isabel encontrará esto algún día, cuando sea el momento adecuado. Mi amor, ha sido mi corazón, mi alma, mi aliento mismo durante 50 años. Cuando leas esto, me habré ido. Pero por favor, sabe que mi amor por ti continúa más allá de esta vida. Lo más difícil de irme es saber que no veré tu sonrisa, no sentiré tu toque, no escucharé tu risa. Pero me voy en paz, sabiendo que he hecho todo lo posible para proteger a nuestra familia. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la jardinería? A veces tienes que podar las ramas enfermas para que las sanas puedan prosperar. Valeria era la enfermedad que amenazaba nuestro árbol genealógico. Cuando leas esto, la poda habrá terminado y la curación habrá comenzado. Confía en el proceso, mi amor. Confía en Miguel.
Y lo más importante, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Hasta que nos volvamos a encontrar. Con todo mi amor, Arturo. Las lágrimas fluyeron libremente por mis mejillas mientras cerraba el diario. El columpio del porche crujía suavemente, casi como si Arturo estuviera sentado a mi lado, empujándolo con el pie como siempre había hecho. Abuela. La pequeña voz de Mateo me sobresaltó de mi ensimismamiento. Estaba en el umbral, con el pijama arrugado, su oso de peluche bajo un brazo. Papá dijo que podía quedarme contigo esta noche. ¿Está bien? Me sequé los ojos y sonreí. Por supuesto que está bien. Puedes dormir en la habitación de invitados o, dudé, luego continué, puedes dormir en el estudio del abuelo, en el sofá cama. Siempre decía que era el mejor lugar de la casa para dormir. El rostro de Mateo se iluminó. ¿De verdad? ¿En la habitación especial del abuelo? De verdad. A él le gustaría eso, creo. Después de acostar a Mateo en el sofá cama, rodeado de los libros y trenes en miniatura de Arturo, me detuve en el umbral. La cabeza despeinada de mi nieto descansaba en la misma almohada donde Arturo había tomado incontables siestas. El círculo de la vida continuaba a pesar de la pérdida y el dolor. Miguel apareció a mi lado, observando a su hijo dormir. Gracias, mamá, susurró. Por todo. Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su presencia. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, de todos nosotros juntos. Cerramos la puerta del estudio suavemente y regresamos al porche. La noche era cálida, el cielo claro y lleno de estrellas. A Arturo le encantaban las noches así. ¿Crees que él sabía cómo terminaría todo?, preguntó Miguel, mirando las constelaciones que su padre le había enseñado a identificar de niño. Pensé en el diario, en la cuidadosa planificación de Arturo, en la forma en que había orquestado su último acto de amor desde más allá de la tumba. Sí, dije con certeza. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre lo hizo. Mientras nos sentábamos en un cómodo silencio, sentí una sensación de paz que me invadió. El dolor de perder a Arturo nunca desaparecería por completo. Pero se había transformado en algo hermoso, una familia renovada, más fuerte que antes, unida por un amor que trascendía incluso la muerte. El último acto de amor de Arturo no había sido el testamento que silenció las crueles acusaciones de Valeria. Había sido el camino que nos había trazado, guiándonos de regreso el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Y por eso, le estaría eternamente agradecida.